Sí, Mariana, ¿estás por ahí? Aquí estoy, aquí estoy. Ay, bueno, ya podemos dar inicio porque ya estamos en 230 participantes, un número bastante alto. Así que bueno, como todos saben, esta actividad, esta primera jornada de práctica profesional, como así lo hemos dado en llamar en esta oportunidad, hoy va a contar con la presencia de la doctora Mariana Iglesias, en una serie de paneles donde en su generalidad van a participar 14 profesionales con 5 temáticas, una por semana, con 2 módulos, y entre 2 y 3 participantes disertantes por semana. Esta actividad está organizada desde 2 agrupaciones, una agrupación de graduados llamada el Nuevo Espacio de Graduados y otra una agrupación naciente, la agrupación estudiantil Arturo Sampay. 2 agrupaciones que nacen desde la Facultad de Derecho, no solo con un gran compromiso por la extensión universitaria, con lo social, con las demandas del día a día que hoy en este contexto de pandemia aún se reflejan y se visualizan más, sino también con una preocupación importante por la formación y la excelencia académica, y ese es en definitiva hoy el propósito, el objetivo por el cual pensamos, sentimos y llevamos adelante este tipo de actividades. Agradecerles a ustedes, a cada uno de los participantes en el día de hoy, que ya son más de 230, y ahora sí, agradecerle a la doctora Iglesias, con quien, además de ser una gran docente, una gran colega, es una mejor persona, tanto por su dedicación, por su formación, como por su calidad académica. Lo que sí, vamos a hacer una presentación formal a cargo de la doctora Eugenia Francisco. Ella te va a presentar, Mariana. De mi parte, agradecerte como siempre. Y bueno, una vez que te presente ahí Eugenia, que ya la veo, todo oídos para escuchar. Bueno, chicos, como ustedes saben, hoy nos acompaña la doctora Mariana Iglesias, docente de nuestra queridísima facultad en Derecho Civil número 6, sucesiones. Ella es abogada especialista en la materia sucesoria y actualmente está como vicedirectora y coordinadora de la carrera de especialización en Derecho Sucesorio, también en la UNR. Bueno, doctora, le doy la bienvenida y usted abre este primer panel en nuestra capacitación de Derechos Sucesorios. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy encantadísima de poder participar de este evento. Yo siempre creo firmemente en la capacitación y en lo que tiene, digamos, en la capacitación en general, obviamente desde mi rol en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y también en esto que tiene que ver con las jornadas prácticas, ¿no? Sobre todo por el ejercicio profesional también que yo tengo, es que creo firmemente la necesidad de llevar adelante, en la medida de las posibilidades, este tipo de eventos académicos que lleven adelante o que de alguna manera planteen cuestiones prácticas, ¿no? A mí siempre, digamos, los que han sido alumnos o alumnas mías saben que yo siempre digo, a mí me gusta explicar para qué sirve, ¿no? Porque en definitiva, cuando uno no sabe para qué sirve, pierde el interés. Y bueno, esto es un poco lo que felicito a los organizadores, y además también les agradezco que me hayan convocado. Me siento muy honrada de que me hayan invitado a participar y que podamos de manera conjunta entre todos trabajar estos temas relacionados con el derecho sucesorio. La verdad que tengo un programa que en realidad lo hemos consensuado con Gustavo, a quien también le agradezco que siempre, digamos, vamos organizando el panel y la clase y demás, muy ambicioso. Entonces se me ocurrió traer un PowerPoint para que les resulte también más sencillo poder a ustedes ir siguiendo, porque son muchos los temas. Y si les parece bien, yo puedo desarrollar todo el Power. Ustedes van anotando las preguntas eventualmente durante el momento, así si hay
alguno o alguna que necesite desconectarse, no lo demoremos en la conferencia, y si les parece bien, formulamos las preguntas al final, que bueno, Gustavo o Eugenia verán cómo lo organizan, si van al chat, si directamente levantan la mano y abren el micrófono, como ustedes lo quieran. No sé, Me parece mejor que las dejen en el chat, Mariana, y las perfecto. Y las vamos leyendo para no hacer tanto lío. Bárbaro, perfecto. Sí, de esa manera no se las olvidan. Directamente cuando les aparece la duda, ahí la plantean. Bueno, no sé si me van a permitir compartir pantalla. ¿Habrá posibilidad? ¿Podés, Gustavo? Fíjate que en compartir pantalla hay como 3 puntitos al costado y te va a decir compartir varios, compartir uno. O si no, haceme co-hospedador. No, ahí compartiste, creo que la tuya. A ver. A ver. Estás compartiendo la tuya. Ahora, a ver si me dejaste a mí compartir. Ahí estoy con la mía, ahí está. Listo, ya está. Ahí quedamos. Bueno. Vamos entonces con este pequeño power de varios temas que me han pedido, así comenzamos a dar la clase. ¿Ahí me pueden ver bien la pantalla? ¿Sí? Sí. ¿Bien? Bueno, arrancamos entonces. A mí me parece que, digamos, los temas que me han propuesto desarrollar en el día de hoy, queda claro que de lo que vamos a hablar va a ser del proceso sucesorio. Y fíjense que a mí me parece muy importante destacar que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 23-25, determina qué es el proceso sucesorio. Ustedes dirán, y bueno, ¿y qué importancia tiene la delimitación del proceso sucesorio? Bueno, tiene mucha importancia para que nos quede claro cuáles son las etapas que forman parte de este proceso sucesorio, y además el hecho de que esta norma individualice que el proceso sucesorio tiene como objeto identificar a los herederos, es decir, lo que tiene que ver con la declaratoria de herederos, individualizar el contenido de la herencia, es decir, el inventario y el avalúo, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas y rendir cuentas, tiene que ver con el estado de indivisión y con la administración, y finalmente entregar los bienes, que tiene que ver con la partición. Entonces, claramente este artículo 23-25 lo que nos está de alguna manera planteando y dejando bien en claro que todas estas etapas o toda la regulación relacionada con estas etapas que determinan el artículo 23-25 van a resultar de aplicación inmediata conforme lo que estipula la doctrina en relación al artículo 7. Ustedes habrán escuchado, digamos, en varias oportunidades, que en materia de derecho sucesorio, la ley aplicable, digamos, en relación al artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, se rige por el momento de la apertura de la sucesión, que es la muerte del causante. Claramente que si aquellas personas fallecieron antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, se va a aplicar el código derogado, es decir, esto tiene que ver con la ultraactividad de la ley derogada, y por el otro lado, a aquellas personas que hayan fallecido luego de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, se le va a aplicar el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora, lo que la doctrina de manera unánime está, digamos, prácticamente convencida, es que los aspectos procesales, entre ellos el proceso sucesorio, y de allí la importancia de este artículo 23-35, resultarán de aplicación inmediata para aquellas sucesiones abiertas, léase, fallecido el causante, antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Con esto qué quiero decir? Que si una persona falleció en el año 2014, se le va a aplicar a todo lo que tiene que ver con el régimen de fondo, el Código Civil de Vélez,
Es decir, montos de legítima, funcionamiento de las acciones de colación, funcionamiento de las acciones de reducción, se le va a aplicar el código derogado, mientras que aquellas normas relativas a las cuestiones procesales, como son de aplicación inmediata, se aplicará el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Esto quiere decir que a una sucesión abierta bajo el régimen del Código derogado, yo podría valerme de los modos de partir del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Siguiendo y avanzando, otro primer aspecto, a mí me parece muy importante la competencia y el fuero de atracción, que si bien no me voy a referir a que la competencia es la del juez del último domicilio del causante, que es un tema harto sabido por todos, sí me parece, digamos, describir dos cuestiones. Una, hablar un minuto, que ahora en un ratito voy a hablar, de qué es lo que entendemos por último domicilio del causante, porque a veces se presentan algunas vicisitudes que me parece importante destacar. La segunda cuestión tiene que ver con el fuero de atracción, es decir, el funcionamiento pasivo, ¿no? Esto significa que todas aquellas demandas contra la sucesión, aquellas acciones personales contra la sucesión, quedan atraídas por el fuero de atracción. Hay un enorme, digamos, esto llevaría quizás, no sé, la clase entera si queremos dedicarnos a este fuero de atracción, pero sí me parece muy importante que ustedes tengan en cuenta este detalle. A diferencia de que si la sucesión debe demandar a un tercero, demanda ante el juez natural que corresponda. De más está decir que van a quedar excluidas las acciones reales, van a quedar excluidas la usucapión, va a quedar excluida las acciones penales, pero todas las acciones personales contra la sucesión deberán tramitarse ante el juez del último domicilio del causante. Si, por ejemplo, nosotros tenemos cuestiones tales como, por ejemplo, una información sumaria sobre una unión convivencial que necesitamos para cualquier situación, no cabe duda que no se va a tramitar ante el juez de familia, sino ante el juez del último domicilio del causante si es que uno de los convivientes ha fallecido. Lo mismo podría ocurrir con el tema de la, por ejemplo, filiación post-mortem, más allá que no se me escapa la norma que plantea que en temas que no sean patrimoniales se requiere la especialidad, ¿no? A mí no se me escapa esa cuestión, más allá de que la opinión está dividida, porque me parece que, digamos, el juicio, por ejemplo, de filiación es un juicio que no es complicado y realmente si se tramita de manera desconectada con el juez del último domicilio del causante cuando estamos ante una filiación post-mortem, verdaderamente puede generarle un perjuicio bastante importante por la imposibilidad de controlar ese proceso sucesorio, y de allí que entonces, a mi modo de ver, siempre es mejor que se entablen ante el juez del último domicilio del causante. Y así, numerosas acciones que muchas veces digamos, quedan en el limbo, donde los jueces continuamente dicen, no, yo no soy competente, el otro no es competente, y terminamos demorando una cantidad de tiempo el inicio de las acciones, cuando claramente no hay dudas que son acciones personales y que van ante el juez del último domicilio del causante. Este fuero de atracción, además, tiene un límite, y ese límite es la partición. Es decir, que una vez operada la partición, entonces ya cesa ese fuero de atracción y hay que demandar ante el juez natural que corresponda. Y así podemos nombrar muchísimos ejemplos. Por ejemplo, también cuando se demandan a varias personas y una de ellas fallece, automáticamente todo el pleito va al juez del último domicilio del demandado fallecido, ¿no? Fíjense que, y este fuero de atracción también atrae, por ejemplo, cuestiones que se tramitan ante el federal, como podría ser acreedores, digamos, los acreedores en el caso de que sea, por ejemplo, la FIP, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con todo tipo, digamos, de acciones personales. Por eso quiero, digamos, no quiero dar un ejemplo, sino que quiero abrir el abanico para que esto les quede absolutamente bien en claro. Les decía también que otra cosa que me parece importante es que, fíjense que veníamos hablando del artículo 2336, que nos habla del juez del último domicilio del causante, y además, otra de las cosas que yo siempre pongo de relieve es que el Código Civil y Comercial de la Nación
hoy por hoy es un código que uno tiene que ir para todos lados, son reglas que no se van a agotar exclusivamente en el título donde esté regulado. Es decir, si yo tengo que hablar de competencia, yo no me puedo quedar a mirar solamente el 2336 si tengo un conflicto, ¿no? Porque quizás yo deba saber cuál es el domicilio real para saber a ciencia cierta cuál es el último domicilio del causante, ¿no? Hay veces que es claro que la persona vive en un solo lugar y entonces de repente no habría ninguna duda, pero otras veces eso no resulta tan claro. Y fíjense que el artículo 73 nos plantea que el domicilio real que de repente quizás viven en Rosario, pero... Doctora, disculpe le interrumpa, se trabó recién la charla. ¿Podría repetir un...? Sí, a ver. Por favor, muchas gracias. Bien, ¿ahora me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bien, digo que muchas veces, fíjense la dificultad que eventualmente se podría presentar con aquellas personas que quizás ejercen su profesión en Buenos Aires, pero su familia y ellos mismos viven en Rosario, es decir, quizás viaja el lunes hasta el viernes en Buenos Aires y el viernes vuelve a Rosario. Y entonces la pregunta es, si la persona fallece, parecería que entonces el último domicilio del causante no estaría tan claro que fuera en la ciudad de Rosario si nosotros nos atenemos a este artículo 73. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y prestar mucha atención respecto a la relación que hay con las normas. Y por el otro lado, tampoco deben perder de vista que el fuero de atracción es de orden público y que no es posible prorrogar la competencia del sucesorio porque en verdad, y fíjense que la lógica la da también este artículo 73, en realidad están en juego intereses que no son meramente privados, ¿no? La primera idea que yo siempre planteo cuando hablamos del fuero de atracción es que nos tiene que quedar absolutamente claro que el patrimonio hereditario es, primero que todo, es un patrimonio de afectación a las deudas y cargas de la sucesión. Por eso se dice que primero hay que pagar y después hay que heredar. Es decir, lo importante es que los acreedores sepan dónde se va a abrir esa sucesión y de allí que se habla del último domicilio del causante y de allí que también, fíjense el artículo 73, cómo plantea cuál es el domicilio real. Es decir, que si tenemos que volver, entonces nos habla de que la competencia es el juez del último domicilio del causante, atenti cuando se suceden estas cuestiones que de repente, suelen ocurrir de personas que no ejercen su actividad o que no trabajan en el mismo lugar donde reside su familia o donde vive. También fíjense que podría ocurrir que la persona se encuentre, que haya fallecido estando de vacaciones, ¿no? Esto también puede ser habitual y de hecho hay situaciones en la que esto ocurre y muchas veces también emiten una partida de defunción y en el domicilio de la partida de defunción, en el apurón y en todo el lío, estipulan el domicilio quizás del hotel o del departamento que se encuentran alquilando, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, ¿cómo hacemos para justificar la competencia del juez al iniciar el juicio sucesorio? Bueno, claramente a mí me parece que hay que iniciar esa declaratoria de herederos y en el caso de la competencia hay que plantear, ofrecer toda una cantidad de pruebas que dé cuenta de que el último domicilio del causante es, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, acompañando, servicios, acompañando, lo que ya todos sabemos para demostrar cuál es el domicilio de una persona. Y me parece que también una buena práctica y para una seguridad, plantear de manera subsidiaria la formulación de una información sumaria para el caso de aquellos jueces que requieran, digamos, una mayor formalidad para poder determinar que el juez competente es el juez del último domicilio del causante. Va de suyo que si abren el sucesorio, ya automáticamente aceptaron la competencia. De manera diferente sería que si se van a valer solamente por la información sumaria, arrancarán por esa información sumaria para luego declararse competentes.
La última parte también de la norma nos habla de la opción del heredero único, ¿no? El heredero único lo que está planteando, digamos, fíjense que aquí hay, digamos, hay una opción que le plantea a los acreedores personales del heredero, que es, en el caso de que hubiera heredero único, poder iniciar las acciones personales en el domicilio del heredero o ante el juez del último domicilio del causante. Esto no significa que se puede iniciar la declaratoria de herederos ante el juez del domicilio del heredero único, sino que el proceso sucesorio se va a llevar adelante ante el juez del último domicilio del causante, pero si de repente, digamos, se puede, o algún acreedor opta por demandar a ese heredero único ante el juez que corresponda al del domicilio del heredero único, fácilmente lo puede hacer. Fíjense que hay muchos supuestos en donde esto también se utiliza. Quizás el causante vivía en Buenos Aires y tenía sus hijos en Rosario, y capaz que había un hijo extramatrimonial no reconocido, entonces se hace el último domicilio del causante en Buenos Aires, se inicia la declaratoria de herederos en Buenos Aires, pero digamos, se declara heredero al único hijo, pero ese hijo vivía en Rosario. Entonces, como es el único heredero, quizás heredero, digamos, que requiere demandar esa filiación post-mortem, que claramente es también una acción personal, podría hacerla ante el domicilio de ese heredero si eventualmente así lo creyera conveniente y lo deseara. La segunda cuestión es tener en cuenta lo que es la sucesión ab intestato y la sucesión testamentaria. Va de suyo que la sucesión testamentaria podemos estar ante un testamento hológrafo o ante un testamento por acto público, y por supuesto que la tramitación va a ser distinta. Si nosotros vamos o tenemos o acompañamos un testamento hológrafo, requiere un trámite previo que es de protocolización de testamento, que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación incluye una nueva formalidad, cuál es la de la pericial caligráfica. Y fíjense que acá empezamos con una primera cuestión que se va a ir manteniendo a lo largo de toda la charla del día de hoy, que tiene que ver con, digamos, los desajustes del Código Procesal de nuestra provincia a el Código Civil y Comercial de la Nación dentro del marco de lo que es el proceso sucesorio. Porque fíjense que si nosotros vamos y revisamos el Código Procesal de nuestra provincia, allí veremos que nos basta para justificar, digamos, o para protocolizar, mejor dicho, el testamento hológrafo, nos basta con la prueba testimonial. Pero resulta ser que el Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que requerimos una pericial caligráfica. Y entonces, como esta es una norma de tinte procesal, entonces claramente va a resultar de aplicación inmediata, y entonces los jueces estarán obligados, más allá de que, digamos, la sucesión se haya abierto antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, igualmente estarán obligados a aplicar las normas relativas al Código Civil y Comercial de la Nación. Si, por supuesto, la sucesión es por testamento, por un testamento por acto público, allí no hay ninguna dificultad y se inicia directamente el trámite. Es decir, que ustedes, el carácter de heredero, en el caso del testamento hológrafo o en el caso del testamento por acto público, se va a justificar con el propio testamento, teniendo en cuenta esta diferencia que he planteado en un caso o en el otro. Ahora, la cuestión es cómo se justifica el carácter de heredero en la sucesión ab intestato, justificando el vínculo con el causante. Hasta acá es como una respuesta muy obvia, pero a mí me gustaría que le prestemos atención al artículo 596, que muchas veces es poco, yo diría, utilizado y tal vez, si se quiere, hasta poco valorado. La norma dice, en la primera parte, que digamos, la justificación del título se va a hacer con prueba preexistente, obviamente, puede ser las partidas, esto está clarísimo, también la supletoria correspondiente, que ahora vamos a ver, y el reconocimiento de los coherederos, ¿no? Fíjense que es un dato muy interesante para muchos supuestos. A veces, de repente, no es dificultoso obtener una partida, digamos, para justificar el vínculo de uno de los herederos. Quizás todos los hermanos nacieron en la Argentina, pero hay uno que nació en el extranjero. Entonces, bueno, para evitar demorar el trámite,
podemos recurrir al reconocimiento de coheredero, que ese reconocimiento de coheredero lo que presupone es que todos los coherederos lo reconozcan a este heredero que no puede justificar su vínculo, que lo hagan por unanimidad y que ese reconocimiento no los autoexcluya como herederos a aquellos que lo reconocen. Es decir, si somos todos hermanos, no va a haber ningún inconveniente. Es decir, lo que plantea el reconocimiento de coherederos es la necesidad de compartir la herencia. Ahora, si yo reconozco, por ejemplo, a un hijo no reconocido de mi hermano, no lo podría hacer porque automáticamente el reconocimiento de coheredero que yo realice automáticamente me autoexcluye a mí de la herencia y es lo que la ley no permite. Es decir, que ese reconocimiento de coheredero tranquilamente sirve para estos casos en donde se comparte la herencia, pero no se excluye a aquel que reconoce. También resulta muy interesante la presentación de la declaratoria de herederos en original, dice, o en copia legalmente presentada de otro juicio sucesorio, ¿no? Yo de repente vamos a suponer que se fallece mi padre, y entonces en esa sucesión se declara como herederos a mis hermanos y a mi madre, y de esa declaratoria de herederos surge el parentesco. Entonces en ese caso nosotros podemos acompañar una fotocopia certificada de esa declaratoria de herederos, pero además requiere un informe de subsistencia del registro general de la propiedad, ¿no? Te dirán, ¿y qué tiene que ver en esta historia el registro de la propiedad y no el registro civil? Bueno, el registro de la propiedad, quizás, digamos, para mí no cabe dudas que no puede ser el registro civil porque es una prueba supletoria. Es decir, si podemos ir al registro civil a pedir la partida que corresponda, entonces en su caso no tiene sentido que vayamos a esta opción. Vamos directamente y pedimos la partida que corresponde, la de hijo, lo que fuere, la que justifica el vínculo de hijos y demás. Pero en este caso se plantea el informe de registro de la propiedad porque de alguna manera, si digamos en general, o se inscribió declaratoria y entonces a partir de allí se verá si si no se ha modificado esa declaratoria de herederos, o si, bueno, no se ha inscrito, quedará ese informe de acuerdo a lo que esté certificando el secretario. Y luego dice que cualquier otra pretensión hereditaria fundada en distintas pruebas se tendrá como acción de petición de herencia o la que por derecho corresponda, ¿no? Y correrá por separado. Y aquí empezamos también a justificar desajuste del Código Procesal con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, porque precisamente la petición de herencia hoy por hoy ha dejado blanco sobre negro en el sentido de que únicamente se puede iniciar una acción de petición de herencia en el supuesto en que sea heredero aquel que lo inicia, ¿no? Es decir, tiene que justificar o poder justificar el carácter de heredero. Y claramente el objeto de la petición de herencia es la herencia, no el carácter de heredero, ¿no? Tenemos que partir de la base del carácter de heredero. Tenemos que ser herederos para poder iniciar la petición de herencia, ¿no? Es un presupuesto de la acción. Si yo no tengo el carácter de heredero, entonces no voy a poder iniciar esa petición de herencia. De allí que entonces no existiría la posibilidad de que yo inicie una petición de herencia con la finalidad de obtener el carácter de heredero, sino la herencia. Fíjense que también, hasta aquí venimos manejando el Código Procesal y el Código Civil y Comercial de la Nación, y entonces allí nos aparecen dos normas claramente identificadas, que es el 2339, que nos habla de la sucesión testamentaria. Allí plantea no solamente la sucesión en el supuesto en que se debe iniciar con un testamento por acto público, sino también lo que les explicaba recién del testamento hológrafo y el procedimiento del testamento hológrafo. Pero fíjense que una cosa que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, que a mí siempre me gusta remarcarla, es que primero aparece regulada la sucesión testamentaria y luego, en el 2340, la sucesión intestada. Y no solamente que aparece con posterioridad regulada, sino que además
el 2340 se encarga muy bien en su primera parte de estipular, fíjense, el título es sucesión intestada, pero comienza diciendo la norma, si no hay testamento o este no dispone de la totalidad de los bienes. El interesado debe expresar, que después nos vamos a referir. Primera aclaración que yo quiero hacer con esto es, ojo, que es extremadamente importante tener en cuenta que en el derecho argentino lo importante es la voluntad de la persona, ¿no? Es decir, la voluntad de la persona está estampada en un testamento. Es decir, cuando nosotros enseñamos en grado que la ley actúa de dos maneras, de manera imperativa y de manera supletoria, claramente lo que estamos queriendo decir es que actúa de manera imperativa, respetándole la legítima hereditaria al heredero, lo que no significa que ese heredero, ese heredero forzoso, sí o sí, tenga que ser declarado heredero. Es decir, el heredero forzoso tiene derecho a la legítima hereditaria. Ahora, diferente es la sucesión cuando la ley actúa de manera supletoria. Por eso se dice que suple la voluntad del causante cuando no hay un testamento. Eso es la voluntad supletoria. Por tanto, si yo me peleo con toda mi familia e instituyo como única heredera a mi hermana, y mi hermana se presenta ante el juez con el testamento, el juez no puede dejarla de lado y designar herederos a los forzosos, porque eso no es correcto. Tiene que, primero, como dice, designar heredero al testamentario, y los forzosos tendrán que ir por la acción idónea a buscar su legítima hereditaria. Yo no tengo tiempo de dedicarme a esto, pero fíjense que el código, cuando ustedes van a las normas relativas a la entrega de la legítima, que están reguladas dentro del marco de lo que es la sucesión legítima o legítima hereditaria, allí con meridiana claridad les va a decir que el heredero, digamos, testamentario, cuando es designado, omitiendo o preteriendo a otros, a los herederos forzosos, se convierte en el heredero. Mientras que los herederos forzosos se van a convertir en herederos de cuota porque solamente tienen derecho a lo que le corresponde por su legítima hereditaria. Es un tema muy importante, muy interesante y que en general se mezcla lo que es la voluntad presunta de la ley, lo que es la voluntad de la persona estampada en un testamento, y lo que es la ley actuando imperativamente, que lo es exclusivamente con relación a la legítima hereditaria, pero no con relación a que tenga que ser declarado heredero dentro del marco de la sucesión ad intestate. Clarísimo es el código en cuanto al orden, 2339, primero la sucesión testamentaria, y luego el 2340, la sucesión intestada, que te dice, si no hay testamento o esto no dispone de la totalidad de los bienes, el interesado debe expresar si el derecho que pretende es exclusivo o si concurren con otros herederos. Con relación, ahora yendo exclusivamente a la sucesión intestada y a esta cuestión, digamos, uno se presenta, inicia la declaratoria de herederos y a diferencia de lo que ocurría en el Código Procesal o de lo que ocurría bajo el régimen derogado, uno tiene obligación ahora de decir, bueno, yo soy heredera y además concurro a esta sucesión con mis hermanos fulano y mengano, y cuya dirección es tal y cual. ¿Es posible que yo supla la notificación que plantea el 2340 por los edictos que ordena el 2340 en el segundo párrafo? No. Es decir, que la segunda parte, cuando dispone la citación por edictos de los herederos, acreedores y de los que se consideren con derecho a los bienes, lo es para el caso en que no tengamos un domicilio conocido de esos herederos. Yo estoy tomando mate todos los días con mi hermana, a la vuelta de la casa, no puedo venir y decir que desconozco el domicilio, porque entonces esos edictos no me son alcanzados y siguen las reglas generales de que esa publicación de edictos es para el supuesto en el cual los herederos no, digamos, desconocen el domicilio. Y la segunda cuestión es qué alcance tiene esta notificación, ¿no? Este es el segundo tema que a mí me parece
importante plantear. Es decir, el alcance que tiene esta notificación es simplemente decirles, mira, iniciamos la declaratoria de herederos y tenemos 30 días para que vos te presentes. ¿Vos quiénes son? Acreedores, los que se consideren con derecho, y aquellos herederos que desconocemos cuál es su domicilio. Lo que está queriendo decir esto no es una intimación en los términos de la ley para que acepten o renuncien a la herencia, es decir, no tiene nada que ver con eso, sino con el anoticiamiento de que se inició la declaratoria de herederos y que lo vamos a esperar 30 días para que comparezcan antes de que terminemos los trámites y se dicte declaratoria de herederos, porque cuando se dicta declaratoria de herederos va de suyo que vamos a poder realizar una cantidad de otros trámites que sin la declaratoria no es factible hacerlo, tal el caso, por ejemplo, de la venta de bienes inmuebles. Ahora, ¿esos 30 días son hábiles o son corridos? Los 30 días son corridos. A muchos procesalistas les gusta la idea de que sean hábiles porque entienden que es un plazo procesal. Pero lo que pasa es que volvemos a lo mismo, no debemos quedarnos en la norma. Nosotros tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación, es un sistema. Y nosotros en el título preliminar tenemos los modos de cómo se cuentan los intervalos en el derecho y nos dice que se cuentan de manera corrido, digamos, se cuentan corridos estos días, y además, no solamente que se cuentan corridos, sino que además la otra cuestión es que dice que solamente se van a contar de una manera diferente en el caso que expresamente la norma lo especifique. En este caso no dice nada, por tanto entonces se rige la regla general. Y por el otro lado, tampoco hay ninguna pérdida de derecho, ni mucho menos, porque claramente la declaratoria de herederos, como ahora vamos a ver, no hace cosa juzgada material, sino formal, y puede ser modificada cuantas veces sea. Piensen ustedes que un heredero tiene 10 años para aceptar o renunciar a la herencia. Imagínense que en relación a los 30 días, así los pueden de ninguna manera le iba a impactar su derecho de defensa, y máxime cuando no estamos ante un juicio que es contradictorio, sino un juicio de jurisdicción voluntaria. Con lo cual, esperar 30 días hábiles no es lo que expresamente plantea la norma y el Código Civil y Comercial de la Nación, más allá que se podrá estar de acuerdo o no, que me parece que eso, digamos, es perfectamente entendible, pero no es, digamos, la forma en que se deben contar. En cuanto a la legitimación activa, para iniciar la declaratoria de herederos, también hay varias de ellas que es muy evidente, ¿no? La puede iniciar, obviamente, el heredero, sea habintestato, sea testamentario, pero también hay varios otros supuestos que a mí me parece interesante plantear. El heredero del heredero, que no es el heredero por representación, ¿no? Que es otra cosa. El heredero por representación es cuando, de repente, primero fallece mi padre, luego fallece mi abuelo, entonces yo voy a la sucesión de mi abuelo por derecho de representación, ocupando el lugar que hubiera tenido mi padre de no haber prefallecido mi abuelo. Ahora, el heredero del heredero, la cuestión funciona de una manera diferente. Es decir, que el heredero del heredero se presenta cuando fallece mi abuelo, con posterioridad fallece mi madre, pero resulta ser que mi madre no inició la sucesión de mi abuelo. Por tanto, dentro del contenido de la herencia de la sucesión de mi madre, es decir, de los derechos que yo como heredera tengo con relación a mi madre, entonces en ese caso yo también tengo ese derecho de opción entre aceptar o renunciar la herencia de mi abuelo. Y si ella ya la aceptó, con muchísimo más razón, yo, si esa sucesión quedó a mitad de camino, por ejemplo, está en el medio de la denuncia de bienes, nos encontramos sin haber terminado la declaratoria de herederos, que nadie sabe cómo seguir, entonces en ese caso fallece una de las herederas, yo comparezco y justifico que soy heredero de la heredera que ha fallecido y que aparece en esa sucesión tramitando originaria.
También, por supuesto, lo puede hacer el acreedor personal del heredero, siempre y cuando siga todos los procesos de las normas relativas a la subrogación, es decir, tiene que haber inacción, hay que notificar, no me quiero detener en esto porque tenemos muchos temas, pero vuelvo otra vez a poner de relieve, nos vamos a materia de obligaciones. Fíjense en estos pocos temas la cantidad de idas y vueltas que tenemos a lo largo de todo el Código Civil y Comercial de la Nación. Lo mismo el acreedor de la sucesión, claro está, que va a ser un legitimado activo para poder iniciar esa sucesión, pero va a requerir lo mismo que el acreedor personal del heredero, van a requerir tener certeza de que los herederos han aceptado la herencia, ¿no? Es decir, sobre todo el acreedor personal del heredero no puede iniciar por vía subrogatoria, cumpliendo solamente las normas de la subrogación, sino también practicando la intimación que corresponde realizar a los efectos de que ese heredero se expida sobre si acepta o si renuncia a la herencia. Lo mismo el cesionario de derechos hereditarios, ¿no? Allí hay una discusión sobre si también puede iniciarlo el cesionario parcial de derechos hereditarios. A mi modo de ver, sí lo puede hacer, pero hay una enorme discusión doctrinaria que da cuenta de las discusiones en este sentido. Lo mismo, por supuesto, lo va a poder iniciar el cónyuge y, digamos, en algunos supuestos también el legatario particular al fin de lograr la entrega del legado. Otra pregunta para hacer es si puede iniciarse la declaratoria de herederos sin las partidas que justifiquen el vínculo. En la provincia de Santa Fe sí, porque lo único que se va a necesitar ad initio es justificar la muerte de la persona y uno puede decir que ofrece justificar el vínculo en la etapa procesal oportuna, que por supuesto va a ser antes de correr la vista al fiscal. Lo que por supuesto no va a poder faltar es la partida de defunción. Obviamente que van a venir toda una cantidad de trámites que ustedes después lo van a ver en el próximo encuentro, por eso yo no me quiero meter en esos temas porque han sido atribuidos a la doctora Torres, con lo cual entonces vamos a llegar al dictado de la declaratoria de herederos, es decir, que hemos ido muy rápido y hemos dictado la declaratoria de herederos. Importantísimo es el artículo 595, porque el artículo 595 lo que nos va a decir es que la declaratoria de herederos no tiene efectos patrimoniales, no prejuzga acerca de los vínculos de familia ni causa-estado, se entiende sin perjuicio de terceros, y acá viene la cuestión, que son 3 temas para marcar. En primer lugar, no tiene efectos sino patrimoniales, ni prejuzga sobre los vínculos de familia ni causa-estado. Lo que nos está queriendo decir es que en el supuesto de que nosotros, por ejemplo, vayamos al esquema de un reconocimiento de coheredero, vamos a, digamos, el heredero reconocido, vamos al ejemplo que habíamos dado originariamente, que se trataba de un hijo extramatrimonial no reconocido, en ese caso lo reconocemos porque todos sabíamos que era hijo de papá, pero papá no lo había querido reconocer, etcétera, 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 lo reconoce, pero no es que se va a evitar la filiación. ¿Se entiende? Es decir, solamente se va a llevar la parte de la herencia que le corresponde. Ahora luego, si quiere llevar el apellido y demás, va a tener que iniciar los juicios que por derecho correspondan. Y por el otro lado, cuando dice que no causa estado y que se entiende siempre sin perjuicio de terceros y de la vía ordinaria que podrá entablar el pretendiente no declarado, es decir, el heredero no declarado, lo que nos está queriendo decir es que mientras tengamos una declaratoria de herederos, esa declaratoria de herederos tiene efecto con relación a terceros. Es decir, si yo quiero, puedo vender un departamento y vendo bien, si firman todos los que allí han declarado. Ahora, si con posterioridad aparece un nuevo, ahí hay Alba Roque tiene el micrófono abierto, ahí estamos. Si con posterioridad aparece un nuevo heredero, entonces en ese supuesto, digamos, el que compró bien, pero el que no ha sido declarado como tal, dice que se le reserva la vía ordinaria, es decir, podrá iniciar alguna otra opción, y si, digamos, si su vínculo es ad intestato, por supuesto que no va a haber dificultad para presentarse y directamente en el propio proceso sucesorio solicitar una ampliación de la declaratoria de herederos. Llegamos entonces ahora a lo que es la denuncia de bienes y el inventario
y el inventario y avalúo judicial. Y yo acá pongo dos grupos de versus, ¿no? Por así decirlo. En primer lugar, denuncia de bienes versus inventario y avalúo judicial, y por el otro lado pongo Código Civil y Comercial versus Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe. Yo creo que a partir de ahora vamos a empezar a ver varios descalces, y bueno, la pregunta es, ¿qué cuerpo legal aplico, ¿no? A mi modo de ver, en muchos supuestos son complementarios, y de hecho lo podemos utilizar de manera complementaria, pero en otros supuestos, como algunos que vamos a mostrar, se dan de patadas. Entonces, cuando se dan de patadas, ¿cuál tiene prioridad? Esta es la pregunta que uno puede realizarse. Y a mi modesto modo de ver, la prioridad la tiene siempre el Código Civil y Comercial de la Nación. Esto por un lado, es decir, que ustedes ya saben mi opinión, yo voy a ir marcando algunas cuestiones que se van a ir dando de patadas, pero esta es mi opinión, más allá de que hay opiniones encontradas al respecto. Para empezar, muchos procesalistas sostienen de que sería inconstitucional, que el Estado Nacional avanza sobre cuestiones delegadas exclusivamente a las provincias, pero bueno, lo cierto es que, desde siempre, tradicionalmente, el Código Civil argentino contiene normas del proceso sucesorio. Es decir, siempre buscamos el juez competente en el Código Civil de Vélez, lo mismo algunas normas relativas a la partición, es decir, que no es nueva esta situación, ¿no? Y además a mí también me parece de que es muy interesante la inclusión de las normas procesales en el Código Civil y Comercial de la Nación, porque nosotros tenemos un solo proceso sucesorio con independencia de que tengamos bienes a lo largo de toda la República. Entonces parece verdaderamente atinado tener un único proceso sucesorio y no ir teniendo distintos procesos, distintas cuestiones, distintos procesos diferentes en las distintas provincias. A mí me parece entonces muy, muy positivo, más allá que es altamente cuestionado por algunos grupos esta incorporación. Si vamos a hablar de denuncia de bienes versus inventario y avalúo, lo primero que yo les quiero decir que el Código Civil y Comercial habla de denuncia de bienes exclusivamente refiriéndose al inventario y aborda de manera separada el avalúo, más allá de que la doctrina entiende que la denuncia de bienes importa también el avalúo, pero básicamente a lo que se está refiriendo es a cuando las personas, siendo mayores, capaces y estando de acuerdo, realizan este inventario en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación o de la doctrina inventario y avalúo de común acuerdo. Ese inventario y avalúo puede ser presentado al expediente sucesorio y entonces, en ese caso, no deja de ser una denuncia de bienes. Porque fíjense que la diferencia que hay entre lo que es una denuncia de bienes y lo que es un inventario y avalúo es que el formato de la denuncia de bienes y el avalúo realizada por unanimidad tiene una suerte de acuerdo, de contrato. Por eso tienen que ser mayores y capaces y que haya unanimidad. Más allá de que se presente judicialmente. Mientras que el inventario y el avalúo judicial, y esto cabe lo mismo, estas diferencias lo mismo van para la partición también, se da en el supuesto en el cual ese inventario y ese avalúo lo hace un perito designado al efecto conforme a las normas locales, en la mayoría de los casos, o en la mayoría de los rubros, pero que ese perito es un delegado del juez. Es decir, la diferencia sobre si es judicial o no es judicial no tiene que ver con la presentación en el expediente, porque en ambos casos puede ocurrir que estos instrumentos estén presentados en el expediente. La diferencia está que en el inventario y avalúo judicial nos encontramos o nos vemos obligados a la designación de un perito y ese perito, que es un delegado del juez, debe ajustarse de manera puntillosa al procedimiento que hay en el Código Procesal
de la provincia. Y entonces allí está la diferencia entre un caso y en el otro. Es más, digamos, hoy por hoy, si ustedes miran la norma relativa a la partición, ¿no? No es un tema que tenemos hoy, pero vale para este tema, en el Código Civil y Comercial nos dice que los herederos pueden partir de la forma en que por unanimidad juzguen conveniente, siendo mayores, capaces y estando presentes. Es decir, que ni siquiera yo tendría obligación, es decir, no tiene forma, hay libertad de forma. Al haber libertad de forma, yo ni siquiera tengo la obligación, que sí tenía bajo el régimen de Vélez, de acompañarlo al proceso sucesorio, porque esa sería la forma, o de elevarlo a escritura pública, porque era la otra opción. Me decía, la partición de herencia debe realizarse por instrumento privado, acompañado al juez del sucesorio o por escritura pública. Hoy por hoy no. Es decir, una cosa es la partición, el inventario y el avalúo, que puede ser absolutamente privado, y otra cosa distinta es la consecuencia, que es la adjudicación. Y ahí, por supuesto, si tengo que adjudicar bienes inmuebles, voy a tener que recurrir al juez, digamos, para que transfiera, o si quiero, al escribano. Pero para hacer un inventario, avalúo y partición, digamos, lo puedo hacer de manera privada y va a ser plenamente válido siempre y cuando nos encontremos ante una sucesión en donde sean todos mayores, capaces y actúen por unanimidad. Allí yo les marco el artículo 2341 y 2342 para que ustedes lo tengan en cuenta. Fíjense que otra cuestión se presenta en orden a la designación del perito, ¿no? Fíjense que yo vuelvo a retomar las normas del inventario, de la denuncia de bienes y del avalúo y las contrapongo con el artículo 601, que después a su vez lo vuelvo a contraponer con el artículo 2373, que es del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces me explico. En el Código Civil y Comercial de la Nación, ustedes tienen regulado de manera separada lo que es el inventario, la denuncia de bienes, que era lo que les explicaba hoy, que solo, digamos, toma exclusivamente lo que tiene que ver con la, digamos, con la denuncia de bienes, y luego el avalúo, que lo deja por fuera, ¿no? Y que plantea que si están de acuerdo y son todos plenamente capaces, digamos, lo va a designar el juez de acuerdo a la ley local. Es decir que el Código Civil y Comercial me estipula una forma de quién puede ser el perito tasador, pero no me habla de quién, de que, digamos, de si existe el perito inventariador. Porque fíjense que en relación al inventario, me dice que el inventario lo tienen que hacer con citación de los herederos, acreedores y legatarios cuyo domicilio sea conocido. Es decir, parecería que el Código Civil y Comercial de la Nación plantea que el inventario no requiere de la designación de un perito, sino que directamente entre los herederos se ponen de acuerdo. Lo cual es un poco opinable, porque obviamente que si, por ejemplo, hay menores de edad, o hay incapaces, o no se ponen de acuerdo sobre cuál es el inventario, no cabe dudas que entonces hay que nombrar un perito inventariador. Ustedes dirán, y bueno, ¿cómo pueden no ponerse, no estar de acuerdo en cuál es el inventario? Es que muchas veces hay conflictos. Muchas veces hay una propiedad a nombre del causante. Y resulta ser que dice, bueno, pero se presenta un heredero, pero me lo vendió a mí. Yo tengo un boleto de compraventa acá. No lo tenés que inventariar. Bueno, hay que inventariarlo, no hay que inventariarlo. Bueno, así está la cuestión. O al revés. No aparece inscripto, pero hay un boleto de compraventa. Se designa, no se designa. Bueno, cantidades de cosas que pueden traer esta discusión. Fíjense que si vamos a la designación de un perito inventariador y tasador, el artículo 601 plantea que será designado de común acuerdo o en su defecto el juez nombrará a quien cuente con la conformidad de la mayoría de los interesados que asistieren con derecho a no menos de la mitad de la herencia. Fíjense que acá, de alguna manera, el problema que nos encontramos de desfasaje entre el Código Civil y Comercial y el Código Procesal es que no plantea la necesidad de designar a un perito inventariador y el 601 nos plantea la necesidad de designar un perito inventariador y tasador. Luego, si vamos al perito partidor, que no es el caso, pero me gustaría dejárselos planteado para que lo vean, plantea que la partición judicial se hace por un perito
o por varios que actúan conjuntamente. Y acá dice que a falta de acuerdo unánime, es decir, el Código Civil y Comercial plantea que para la designación de un perito requerimos la unanimidad de todos los herederos. Y si no hay unanimidad, el nombramiento debe ser hecho por el juez, que obviamente yo le agrego conforme a la ley local, ¿no? Y entonces ahí tenemos una contradicción, porque dentro del Código Procesal no se requiere la unanimidad, sino la mayoría de capital. Y entonces ahí fíjense que tenemos esta dificultad. En cuanto a la evaluación fiscal o real, o cuál es la evaluación mínima, a mí me parece que es diferente el inventario y avalúo cuando es judicial a cuando es la denuncia de bienes. Cuando es judicial, a mi modo de ver, como el perito es un delegado del juez y más allá de los gastos y toda esta cuestión que no se me escapa, yo creo que la evaluación debe ser real, porque una partición judicial está aludiendo a cumplir el principio rector de la partición, igual es la igualdad, y la igualdad de la única manera que nosotros la vamos a poder obtener es a través de evaluaciones reales, esto es evidente. Más allá de que, bueno, hay autores que interpretan que no, que se elevan mucho los honorarios y demás, pero eso también, el hecho de no plantear evaluaciones reales, muchas veces también esas divisiones pueden ser complejas o pueden esconder desigualdades que no se pueden advertir precisamente por esas evaluaciones fiscales. Por lo demás, si nosotros tenemos un perito, digamos, tasador, que lo designa el perito inventariador y tasador, esos honorarios del tasador inmobiliario son a cargo del perito y no de la sucesión, porque quedan incluidos dentro de sus honorarios. En cuanto a la denuncia de bienes, digamos, como son mayores capaces, cada uno denuncia como quiere, pueden ir a una evaluación mínima, y esa evaluación mínima puede ser tomada a los efectos, digamos, de la denuncia de bienes, ya sea por los valores fiscales, y que luego a los efectos de los aportes y demás la caja aplique el valor de la caja forense, o directamente aplicar el valor de la caja forense. Lo que pasa es que se van a incrementar de repente algunos sellados, debido a que la provincia exige únicamente, digamos, como mínimo el valor, el valor fiscal que se estipula. Si vamos al esquema de la denuncia de bienes, a mí me parece realmente importante e interesante incluir una cláusula de renuncia a la licitación, ¿no? Para no tener ninguna dificultad. Recuerden que la licitación ahora es un modo de partir y que plantea que dentro de los 30 días de aprobado la denuncia de bienes, bueno, digamos, tiene la posibilidad cualquiera de los herederos de licitar un bien de la sucesión. Imagínense que si vamos a unos valores fiscales o a los valores de la caja forense y luego viene un coheredero pícaro y licita por poco dinero, que no va a ser ni por poco dinero, ¿no? El funcionamiento de la licitación tiene que ver más que nada con el cupo de la cuota, directamente va a poder llevarse digamos, elegir un bien, perdiendo muy poco diferencia de valor en su propio lote. Y dentro del marco de la partición judicial, esta es una de las razones más para justificar que sean valores reales, ¿no? Porque también, y además para no poder presentar ahora, con el marco del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, las operaciones de inventario, avalúo y partición de manera conjunta, porque de alguna manera lo que hace es impedir a los herederos a poder plantear el instituto de la licitación. Bueno, digamos, no me quiero dedicar mucho porque no me queda tanto tiempo, me habían dado más o menos 1:15, 1:30, y ya llevo 1 hora de disertación y quiero abordar los otros temas, pero claramente está que se tienen que presentar las operaciones de inventario y avalúo, deben ponerse de manifiesto. En el caso de que se pongan de manifiesto, se pueden realizar exclusivamente reclamaciones sobre 2 cuestiones, sobre inclusión o sobre exclusión de los bienes, y que debe realizarse por un trámite separado, y esa demanda va a tener el trámite atendiendo a la naturaleza de lo que se demanda. Y luego, en el caso de que, digamos, las reclamaciones ya no sean sobre inclusión o exclusión, sino que tengan que ver con el avalúo,
bueno, allí se solicitará una retasa, que la verdad que es bastante poco aconsejable cuando las diferencias son menores, porque en el caso de que esa retasa salga mal, van a cargar con las costas aquel que resulte perdidoso, ya sea aquel que haya pedido la retasa o aquel que se haya opuesto a esta cuestión. Otro de los temas que tengo previsto abordar hoy es la administración de la herencia y algunas problemáticas también durante el estado de indivisión, que solamente voy a pasar revista muy rápidamente porque nos queda poquísimo tiempo. El estado de indivisión, claramente, cuando hablo de estado de indivisión y de las problemáticas durante el estado de indivisión, les hice acá un pequeño dibujo que quiere decir, es en el supuesto que haya pluralidad de herederos y es el periodo que va desde la muerte de la persona hasta la partición. Algunas problemáticas que se presentan es la que tiene que ver con el uso y goce de los bienes hereditarios. Claramente, la posibilidad, digamos, el heredero puede usar y gozar un bien hereditario. Por supuesto que lo puede usar, porque es dueño. El problema es que lo puede usar en tanto y en cuanto no haya otro que también quiera usarlo. Con esto no quiero decir que se va a meter a vivir o que van a compartir la propiedad, pero sí lo que puede hacer es intimar a ese heredero que tiene el uso y goce exclusivo de los bienes a los efectos de que, pague una compensación por uso o indemnización, como plantee la norma, y entonces será debido esa compensación será debido desde la intimación hacia adelante. Ahora, me parece importante plantear qué es lo que intimo, ¿no? Porque muchas veces se intima, sí, se le intima pagar la compensación por uso, y queda ahí, no se sabe cuánto, dónde se paga, cómo se paga, digamos. Algunas cosas yo tengo que plantear. Entonces uno puede intimar y decir, lo intima usted al pago de una compensación por uso equivalente al valor de tanto dinero, conforme a tasaciones de la inmobiliaria tal, en mi proporción hereditaria, que esas tasaciones se encuentran a disposición, que deberá depositarse la suma en la cuenta tal, en la fecha del 1 al 10, pero fíjense que además debe ser mes vencido, porque no es una locación, hay una enorme diferencia con la locación, porque él es dueño, en un punto habría hasta un autocontrato, es decir que, desde esa perspectiva, debe pagarse mes vencido. Y entonces a partir de ahí quedará intimado perfectamente. Y la otra cuestión es que en el caso que lo rechace o que no pague o algo por el estilo, y yo tenga que demandar, claramente yo no voy a poder demandar o ejecutar lo que yo le reclamé. Voy a tener que demandar primero la determinación de la compensación por uso y la ejecución de del periodo que él no abonó. Porque fíjense que la norma dice que si no hay acuerdo entre los interesados, el ejercicio de este derecho debe ser regulado de manera provisional por el juez. Quiere decir entonces que o espero y directamente después cubro todo, u otra opción sería intimar, y si no nos ponemos de acuerdo, iniciar directamente ante el juez un incidente de determinación de compensación por uso exclusivo del bien, y allí iniciar, un pequeño incidente a los efectos de que el juez determine y regule de manera provisional este derecho. A mí siempre me gusta intimarlo fehaciente antes, porque, de manera previa, porque muchas veces los herederos consienten, ¿no? A veces una estrategia es poner un valor de compensación un poco más bajo de lo que sería el valor real para evitar pleito y demás, porque va de suyo que no es una locación, pero buscamos la equivalencia con la locación, ¿no? Más allá de que no lo sea. Somos 3 herederos, uno de los herederos vive, yo voy y le digo a la inmobiliaria, a ver, el departamento ¿cuánto es el valor locativo? 3.000 pesos. Bueno, bárbaro, yo voy a poder reclamarle 1.000 pesos, porque solamente puedo reclamar lo que tiene que ver con mi cuota parte hereditaria. Otra de las cuestiones que a mí me parece muy importante es un dato que muchas veces genera muchísimo conflicto, que es la extinción de la comunidad de gananciales por muerte. Hay 2 temas. Una cosa es
que nosotros nos encontremos en el sucesorio con una situación súper habitual, que es la extinción de la comunidad porque se murió uno de los integrantes del matrimonio, estando casados. Allí, por supuesto, no tenemos ninguna duda que vamos a realizar, se disuelve esa comunidad, por tanto se van a inventariar esos bienes, se van a inventariar al 100% porque se disuelve la comunidad, el 50% le va a corresponder al cónyuge supérstite y el otro 50%, bueno, se verá quiénes son los herederos, si son descendientes, solo descendientes, si son ascendientes, bueno, heredará también de ese 50% el cónyuge. Pero el tema está en otro artículo que a mí me parece muy importante, volvemos otra vez a poner de relieve cómo vamos y venimos en el código, que es el artículo 481 respecto de la indivisión poscomunitaria, otra situación súper común, súper habitual, que tiene que ver con aquellos supuestos en donde los cónyuges se divorciaron, pero resulta ser que no liquidaron la comunidad. Es decir, se quedaron a mitad de camino. Entonces, luego, con posterioridad, la persona fallece y entonces empiezan todos los herederos a no saber cómo resolver esa situación, porque no tenemos el inventario y el avalúo de los bienes, porque resulta ser que nunca liquidaron esa comunidad de gananciales. Entonces, a mí me parece muy interesante e importante el artículo 481, que está regulado en el derecho de las familias, en donde nos está diciendo que extinguido el régimen por muerte de uno de los cónyuges, o producido el fallecimiento mientras subsiste la indivisión poscomunitaria, se aplican las reglas de la indivisión hereditaria. Quiere decir entonces que acá tenemos dos cuestiones. Una, relacionada con la administración. Quiere decir que en este caso, la administración se va a regir por las reglas que vamos a ver ahora, algunas de ellas, de la indivisión hereditaria. Segundo, lo que tiene que ver con el inventario y avalúo y partición. Ahí volvemos al juez competente. Es decir que, por más que se haya tramitado ante el juzgado, el juez del divorcio, que podía ser Rosario u otro lado, si digamos, un último domicilio conyugal hubiera sido en otra provincia, pero luego la liquidación, en rigor, como es una acción personal, debe quedar atraída ante el juez del último homicidio del causante, es decir, por el fuero de atracción, y allí entonces, en esa acción personal, se presentará el cónyuge supérstite y los herederos por el cónyuge fallecido dividirán, como les parezca, esos bienes, y esos bienes ingresarán al patrimonio de la persona fallecida, y entonces allí se terminará de armar cuál es el patrimonio del causante en ese caso. Lamentablemente no hay manera de poder pasar de cabeza del muerto a los herederos sin, digamos, evitando ese trámite previo, porque por supuesto, digamos, hay que liquidar una masa para después poder pasar a la otra. Y fíjense que el artículo 503 también plantea esto que les estoy diciendo, no solamente se plantea dentro del marco sucesorio, sino también en el caso de la mutación de régimen, ¿no? Puede ocurrir que un matrimonio haya transitado bajo el régimen de comunidad, luego haya mutado al de separación, por tanto debió liquidar la comunidad para que esos bienes, digamos, queden propios para cada uno, luego puede haber vuelto a mutar al régimen, es decir, entonces, si se muta del de comunidad al de separación, evidentemente que allí requiere de una partición y esas liquidaciones hay que tenerlas en cuenta. De más está decir que en el régimen de separación de bienes allí no tenemos ningún problema en cuanto al inventario, porque claramente son bienes propios del fallecido y si está casado, el cónyuge supérstite heredará conforme las reglas de la sucesión ad intestato. Es decir que nos podemos encontrar con, digamos, los bienes gananciales, que vamos a identificarlos, pero esos bienes Doctora, se desactivó el audio. No, me dice el anfitrión que me... Ahí está. Ahí está, me quedé muda de repente. Bueno, habrán respirado, porque no paro de hablar, va a decir, por lo menos alguien que la calle.
Bueno, voy rápido, así terminamos, porque, a ver. Creo que estábamos acá. Hay que tener mucho cuidado, como les decía, en el inventario, esta cuestión que tiene que ver con que ahora no es que si la persona compró casada los bienes son gananciales, sino que también pedir el informe al registro civil para poder saber a ciencia cierta, digamos, si esas personas han ido mutando de régimen para saber si esos bienes son propios o gananciales, porque bueno, habrá veces en los cuales puede ser que el escribano sea prolijo e incluya esa situación, o puede ocurrir que no lo haga. Entonces, esto hay que controlar. Otro tema que a mí me parece interesante son los frutos, ¿no? Porque los frutos de los bienes acrecen a la masa hereditaria, salvo que medie partición provisional. Esto quiere decir que si tenemos un campo, los frutos del campo le pertenecen a la masa, es decir, van ampliando a la masa. Y si se lo llevan los herederos, quiere decir que hubo una partición en especie. Y si venden los granos, bueno, entonces en ese caso lo que hicieron es vender los bienes hereditarios y llevarse el dinero que corresponde a esa venta. Es decir, en cualquier caso hubo partición. Pero lo que nos tiene que quedar en claro es que los frutos acrecen a la masa. Y ustedes dirán, y bueno, ¿y qué importancia tiene? Y tiene mucha importancia. Por ejemplo, para los acreedores de la sucesión. Los acreedores de la sucesión podrían embargar claramente una cosecha que va a ser mucho más sencilla de ejecutar, ¿no? Hacer un embargo de cementera, que va a ser mucho más sencilla que de repente rematar un inmueble. Entonces es importante tener en cuenta esto. Ahora, también podríamos ir al esquema de la partición provisional. ¿Qué es la partición provisional? La partición del uso y goce de los bienes. Entonces, en ese caso, si tenemos un campo, podríamos decir, bueno, mira, para no tener un problema de administración, de quién lo administra, de quién se lo arrendamos, de qué hacemos con esto, la rendición de cuenta y toda la perorata que ya sabemos, llamamos a un agrimensor, hacemos un croquis y decimos, mira, de acá para acá te lo quedas vos, y de acá para allá yo, ¿no? Y entonces de esa manera firmamos el croquis que hace el agrimensor para hacerlo bien, y entonces allí los frutos entonces le van a corresponder a el heredero que haya sido adjudicatario en esa partición provisional. Esa partición provisional no obstaculiza la partición definitiva que puede ser pedida en cualquier momento. Una buena práctica es, para que no tengamos aquellos vivos que de repente hicieron un año la partición provisional, gastamos en el agrimensor, hicimos todo perfecto, y al año siguiente se arrepienten, por ahí una buena práctica es plantear pactar, además de esa partición provisional, incluir una cláusula de indivisión hereditaria por un plazo se considere conveniente, el que no puede exceder más allá de los 10 años. Yo no sé, Eugenia, si vos crees que siga, si ya estoy muy ida, me queda administración y quieren que abra preguntas o quieren que marque algunas cuestiones de administración. No, doctora, cierre y hacemos un par de preguntas, 5 preguntitas Perfecto. más y listo. Bien. Sí, terminemos. Entonces, no arranca interesante. ¿O sí, Alma? No entiendo. Sí, termina el tema y después usted me dice y le paso alguna de las preguntas que Bárbaro, voy a ir rápido marcando algunas cuestiones que me parecen importantes. La administración, yo voy a arrancar hablando de la administración extrajudicial de la herencia, que es la novedad del Código Civil y Comercial de la Nación, que no aparece regulado, obviamente, en el Código procesal. Fíjense que nosotros tenemos una administración extrajudicial y judicial, que sería, digamos, un cuadro, digamos, de una manera de clasificación, pero otra forma de clasificación dentro del marco de lo que es la administración judicial es la provisional y la definitiva. Vamos a la administración extrajudicial. Yo la administración extrajudicial, para ir rápido, les voy a marcar 3 o 4 cosas que a mí me parecen verdaderamente relevantes. En primer lugar, ¿cuándo aplicamos este título de la administración extrajudicial regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación? Cuando no hay designado administrador judicial. Fíjate que es una cosa, parece obvia, pero no es tan obvia. Con esto quiero decir que nosotros podríamos transitar todo el proceso sucesorio si no requerimos o no lo peticionamos o no queremos con un administrador extrajudicial. No es que el administrador es extrajudicial antes de iniciar la declaratoria de heredero y luego se convierte en judicial, no.
puede convertirse o no puede convertirse, porque todo esto va a depender de la existencia de un administrador judicial. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es que para mí el artículo medular de la administración extrajudicial es el 2325. Fíjense que el artículo 2325 plantea actos de administración y de disposición, una norma un poco complicada y digamos, y criticada además, ¿no? Sobre todo trae algunos conflictos para el ejercicio profesional, pero yo les voy a tirar algunas cuestiones que me parecen importantes para que no lo pierdan de vista esta norma. En primer lugar, lo que plantea dentro del marco de la administración extrajudicial es que requieren el consentimiento de todos los herederos. Obviamente, incluyen también lo de disposición, porque, digamos, obviamente que si es un acto de disposición, queda fuera de la esfera de la administración, por eso critican la norma. Y fíjense que lo que están planteando es que hay una informalidad en la, digamos, en la designación y en el otorgamiento, digamos, o en el otorgamiento de las facultades. Porque dice que en realidad le pueden dar a uno o a varios de ellos o a terceros un mandato general de administración, es decir, todos los herederos, vamos al escribano en el carácter de herederos, acompañamos la declaratoria de heredero, el escribano hace en el carácter ese, otorgamos un mandato general a un heredero o a un tercero, pero también nos plantea la cuestión de que son necesarias facultades expresas para todo acto que excede la explotación normal y para la contratación y renovación de locaciones. Atenti, ¿cuántas veces las inmobiliarias, los herederos, los abogados, todos realizan contratos de locación o de arrendamiento en el cual figura solo el administrador? Y no tiene facultades el administrador, ni en el judicial ni en el extrajudicial para realizar un contrato, ni de arrendamiento ni de locación. Y luego también plantea la posibilidad del mandato tácito. Dice, bueno, si hay uno de los herederos que hace todas las cosas y el resto ve que las hace y lo consiente, entonces se entiende que hay un mandato tácito y entonces de esta manera queda claro que los requisitos en el marco de la administración extrajudicial que plantea dentro del marco de este artículo 2325 es el consentimiento de todos los herederos y la informalidad en la designación. Esta es la gran importancia. Le damos el mandato, un mandato tácito y requiere facultades expresas. Y el resto, ahí nos quedamos. Pero después tenemos que tener en cuenta que hay dos situaciones reguladas más allá del artículo 2325. Uno que son actos conservatorios y medidas urgentes que surgen del artículo 2324 y 2327. Y hay muchos que dicen, pero son la misma norma, porque el 2324 dice actos conservatorios y medidas urgentes, mientras que el artículo 2327 dice medidas urgentes. Entonces, los autores dicen, ¿pero qué pasó con esto? ¿Quiere decir que entonces regularon dos normas iguales? No. Yo creo que la diferencia entre un acto y el otro tiene que ver con que la medida, digamos, la medida, el acto conservatorio y medida urgente del artículo 2324 no requiere autorización judicial. Y entonces la norma lo que te está permitiendo es quebrar la unanimidad que plantea el 2325. El 2325 me dice, vos necesitas para la administración extrajudicial unanimidad. Ahora, atenti, si tenés un acto conservatorio, digamos, que sea urgente, entonces en ese caso no requerís la unanimidad. Y puede ser un acto que no requiera de la autorización judicial. Se le está inundando el techo de nuestro departamento de la sucesión al de abajo y le cae agua. Bueno, es un acto conservatorio, una medida urgente. Yo no puedo ir a buscar de que todos estén de acuerdo, avisarles. No, voy y lo resuelvo. Y tanto es eso que dice que hasta puede obligar a los herederos a contribuir con los gastos o a pagar del dinero de la sucesión. Otra opción es la medida urgente con autorización judicial. Ya acá les planteo el 2327 para que lo miren, no tengo tiempo de charlarlo, pero acá la cuestión es una medida urgente que requiere la autorización judicial porque no tiene manera de ser realizada si no es con autorización judicial. Fíjense que también me parece muy interesante que o se puede recurrir a este 2327 para solicitarle al juez esta medida, o puede valerse uno del administrador
provisional, solicitar la designación de un administrador provisional para resolverlo. La cosa es que para iniciar un administrador provisional requerimos el inicio de la declaratoria de herederos conforme el Código Procesal de Santa Fe, mientras que para el artículo 2327 no. Es más, a mi modo de ver, yo creo que es casi como una suerte de cautelar y hasta podría ser trabada por la urgencia ante un juez incompetente. Pero tengo que, digamos, justificar la muerte de la persona, tiene que ser, digamos, por pedido de un coheredero, pero además tiene que acreditar ese coheredero que la negativa del resto de los herederos pone en peligro el interés común. Fíjense que en esos casos es autorizar, plantea la norma, el ejercicio de derechos derivados de títulos valores, acciones o cuotas societarias, bueno, estos tipos de situaciones que requieren de la autorización judicial. No tienen que olvidarse que con relación al artículo 2325, volvemos otra vez a esto que vamos y venimos, a la importancia de manejar todo el Código Civil y Comercial de la Nación, que se van a aplicar las reglas de la representación convencional y de las de mandato, según el caso, ¿no? Artículo 38 y el artículo 1319. Y por último tenemos la ausencia o impedimento. Y fíjense que acá el 2326 dice, los actos otorgados por un coheredero en representación de otro que está ausente o impedido transitoriamente, se rigen por la gestión de negocios ajenos. Y acá yo quiero hacer una distinción que también me parece muy importante. Este 2326 es para el caso de los actos de administración ordinaria, extrajudicial, por supuesto, que plantea el artículo 2325. Ahora, si hay un acto urgente que realiza el administrador, ya sea sin autorización judicial en los términos del 2324 o con autorización judicial, en ese caso le va a regir la responsabilidad del administrador de esas normas y no se le va a agravar la responsabilidad del gestor de negocios ajenos que aparece regulado en el artículo 1781 y siguientes. Y respecto de la administración judicial, digamos, me parece muy importante nuevamente aquí poner de relieve el Código Civil y Comercial de la Nación versus Código Procesal Civil y Comercial, porque también hay varias normas que de alguna manera se dan un poco de patadas una con otras. Acá planteamos que esta administración judicial puede ser provisional o definitiva, va a ser provisional cuando se designe un administrador desde la apertura de la asociación hasta la declaratoria de herederos, y es definitiva desde la declaratoria de herederos hasta la partición. ¿Por qué es provisional hasta la declaratoria de herederos? Porque puedo iniciar yo sola la sucesión y yo sola solicitarle la designación al juez de un administrador provisional. Por eso es provisional, es provisorio. Va a durar hasta que haya una declaratoria de herederos. Luego, ¿podrá seguir el mismo? Sí. Si no digo nada, ¿sigue el mismo? La doctrina dice sí. Ahora, también puede ocurrir que los que no participaron de esa designación quieran volver a designar un administrador diferente, o también, a mí me parece buena práctica, que en el caso que no hayan participado todos los declarados herederos en esa designación provisional, a mí me parece una buena práctica que todos lo ratifiquen para que ese administrador no se encuentre en problemas realizando actos de administrador definitivo cuando solo ha sido designado en el marco de la provisoriedad que determina la primera etapa del proceso sucesorio, que es hasta hasta el dictado de la declaratoria de herederos. Allí tienen planteado el administrador provisional, allí tienen las normas que tienen que ver con el administrador definitivo, que después ustedes, por supuesto, las buscan en el Código Procesal, pero, digamos, me parece importante el artículo 2346 en cuanto a la designación del administrador, que de alguna manera, digamos, ¿en qué se aparta de las normas que yo recién les marqué procesales y le da prioridad? Bueno, se aparta porque en realidad en el código de nuestra provincia, digamos, se le da prioridad al heredero más idóneo, ¿no? Fíjense, el 618, más allá de que genera alguna discusión, los autores lo interpretan de esta manera, dice, si no hubiera acuerdo, el juez nombrará al cónyuge sobreviviente o heredero que a su juicio sea más apto. Es decir, el código de la provincia plantea el principio de idoneidad.
pero no ese es el criterio del Código de la Nación. Dice, el Código de la Nación dice que los propietarios designan al administrador y si no tienen la mayoría, tienen que recurrir al juez. Pero el juez tiene un orden para designar administrador y dice que primero va a ser el cónyuge sobreviviente, a falta o renuncia o carencia de dignidad, alguna de idoneidad, los herederos, y si todavía hay razones que hacen imposible que sea designado el heredero, entonces recién va a poder ir recurrir a un extraño. Es decir, que el heredero, el juez, para designar a un extraño antes que los herederos, va a tener que realizar o va a tener que dictar una resolución fundada en los términos del artículo 3, explicitando por qué se aparta del orden legal que le determina este artículo 2346. El artículo 2346 sigue el criterio del Código de la Nación con este principio de darle prioridad al cónyuge antes que los herederos. Y en cuanto a las facultades del administrador judicial, lo que sí les quiero marcar son dos temas. En primer lugar, más allá de lo que es un acto de administración, que ustedes saben que el acto de administración no necesariamente, puede, o mejor dicho, incluir determinados actos de disposición, cuando en realidad esos actos de disposición no alteran lo que tiene que ver con la esencia de ese patrimonio. Es decir, no podemos pensar en un acto de administración y relacionarlo con que el acto de administración importa no vender, ¿no? Si claramente el causante tenía una fiambrería y yo vendo el fiambre, eso de ninguna manera puede interpretarse como un acto de disposición, sino como un acto de administración. Entonces, esto es la primera cuestión. Pero sí me parece muy importante el 2354 respecto al cobro de créditos y acciones judiciales. Más allá de que tiene una redacción compleja, porque dice debe cobrar los créditos, y no es una obligación, porque lo pueden hacer tranquilamente los herederos, lo que sí yo quiero rescatar de esta norma es que para poder cobrar un crédito o para poder continuar acciones judiciales requieren o la autorización de todos los herederos o en su defecto facultades expresas del juez autorizándolo, ¿no? Fíjense que la norma comienza diciendo previa autorización judicial o de los copartícipes si son plenamente capaces. Entonces, si vos tenés una designación de administrador, no podés presentarte a continuar una acción si no tenés una facultad expresa. Esa facultad expresa puede ser que lo tenga con relación exclusivamente a la propia norma, juicio, entonces claramente diga, bueno, tiene facultad expresa para actuar en las acciones, o también puede ser genérica, es decir, va a tener facultades para cobrar deudas, cobrar créditos, y continuar las acciones iniciadas o en los que sean demandados los herederos. Es decir, algo tiene que decir. Si no dice nada, entonces no tiene la facultad y excede, digamos, a su administración. Y por último, me parece muy importante, de esto no vamos a hablar, porque es muy sencillo, la inclusión de las reglas propias en cuanto a la rendición de cuentas. Se obliga a una rendición de cuentas trimestral y luego también a una rendición de cuentas definitiva. Me parece sumamente importante, ahí les marco la norma mientras se las explico, me parece sumamente importante que ustedes tengan en cuenta que cuando se rinde cuentas es indispensable también ir a la parte de obligaciones a ver cómo es una rendición de cuentas de un administrador. No es una bolsa de papeles que se la tiramos así al secretario y entonces después, si te he visto no me acuerdo. No, una rendición de cuentas es la explicación fundada de todos esos movimientos para que entonces el heredero pueda controlar los gastos. Tiene obligación de rendir trimestralmente, salvo que se estipulara un plazo diferente por el juez, pero es muy importante para quedar definitivamente liberado de esa responsabilidad la aprobación final de las cuentas. Esa rendición puede ser judicial o extrajudicial. Va a ser siempre judicial si hay incapaces. Pero puede ser judicial o extrajudicial en cualquier caso. Es decir, yo puedo ser un administrador extrajudicial y después rendir cuentas judicialmente
o al revés, podría ser un administrador judicial y rendir cuentas extrajudicialmente si somos mayores y capaces. Bueno, quedaron muchos temas, obviamente, cobro de deudas y legados, cesión de herencias, son todos temas súper importantes, pero bueno, yo les había pedido a los chicos 1 hora y media, creo que la cumplí justo, porque, no sé, capaz que me pasé un poco, y cuarto empezamos. No, doctora, no se pasó, quédese tranquila. Porque yo estaba así mirando de costado en el teléfono, pero ya ahora estoy vieja y no veo bien, no veía la hora, entonces capaz que estoy desmadrada en el tiempo, pero creo que es 1 hora y media justo, Mariana. Bueno, por eso, era lo que yo pensaba. Bueno, así que, por supuesto, estoy a disposición para las preguntas que quieran, más allá, por supuesto, de que no pude tratar todos los temas, me pueden preguntar de otros temas, por supuesto. Dale, le pregunto de las que estuvieron acá haciendo. Sí. Una, edictos y herederos denunciados. Preguntan, Sí. si en 30 días el notificado no aparece, ¿se lo excluye de la declaratoria de herederos? Sin dudas. O sea, para que una persona pueda estar incluida en la declaratoria de herederos, tiene que comparecer al proceso sucesorio. No basta con que sea... Pero si uno ya lo manifiesta a partir del 2340, por más Sí. que no aparezca, Sí. ¿se lo tiene como declarado heredero? No. Vuelvo a repetir. Y les explico por qué. Porque a veces esto suena como, uy, estoy sonando a mi hermano que no se presenta. Y no, en nuestro derecho, digamos, para ser heredero, uno tiene que aceptar la herencia. La aceptación de la herencia es un acto de disposición de bienes. ¿Por qué es un acto de disposición de bienes? Y porque si ustedes realizan algún acto incompatible con las reglas de la responsabilidad limitada, esa responsabilidad limitada puede convertirse en lo que el código ahora denomina una responsabilidad con los propios bienes. Por lo tanto, requiero que el heredero comparezca y manifieste su decisión de ser heredero. Ahora, yo digo, vengo con mis hermanos, notifiqué como corresponde, y no aparece, la declaratoria se dicta con los que comparecieron. Luego aparece con posterioridad macanudo. Ahora, también puede pasar que comparezca después de los 10 años o que comparezca después de los 20 años en los términos del código derogado. Y entonces no se lo tiene por heredero, porque caducó su derecho de optar entre aceptar o renunciar a la herencia. Y fíjense que ahora el Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, más allá de que por el artículo 7 no caben dudas que, digamos, se aplica el régimen derogado a las sucesiones abiertas con anterioridad a la entrada en vigencia y el nuevo a las que se hayan abierto con posterioridad, no cabe duda que el Código Civil y Comercial es un claro criterio de interpretación de la norma. Es decir, no nos vamos a quedar, si había alguna discusión, por ejemplo, en qué era lo que ocurría, si transcurridos los 20 años, no, digamos, el heredero nunca se había, digamos, no había explicitado, no había optado sobre si aceptaba o renunciaba a la herencia, no nos vamos a quedar con la discusión doctrinaria. Doctora, se cortó. A lo mejor, a ver. No, se cortó. ¿Ahora? Ahí ¿Ahora? se cortó, ahí está. Ahí está, ahí arranqué otra vez. Bueno, digo, lo que estaba diciendo es que el Código Civil y Comercial de la Nación claramente debe ser utilizado como un criterio de interpretación. Por tanto, entonces, si en el Código derogado tenemos una persona que transcurrió los 20 años sin que se expidiera, nosotros vamos a tenerlo por renunciante conforme a la interpretación que, digamos, a la interpretación no, conforme al apercibimiento de alguna manera que trae el Código Civil y Comercial, que más allá de que achica la cantidad de años y demás, esto es una buena respuesta de por qué hay que tenerlo por renunciante. Muy bien, muy clara. Ahora, doctora, ¿usted me escucha? Pues se volvió a cortar también. ¿Me escuchan ahora? Ahí sí. Ahí está. Le
la Sí. siguiente pregunta. Reconocimiento de coherederos. Sí. Preguntan, ¿es admisible el reconocimiento de coherederos para aquellos casos en los que hay hermanos que eran bilaterales, pero solo fueron reconocidos por uno de los progenitores, o solo concurren como hermanos unilaterales? A ver, el reconocimiento de coheredero lo pueden utilizar en cualquier supuesto, digamos, ya sea para que, porque digamos, si se muere aquel que no lo reconoció, es lo mismo que si fuera un extraño o que si fuera un hermano unilateral. Es decir, que no hay diferencia en un caso o en el otro. Es decir, lo único que basta es que en relación a esa sucesión, no, digamos, no obtenga la partida o quizás no sea un hijo reconocido y que todos los herederos de común acuerdo, todos, con relación a esa sucesión, lo reconozcan. Pero no importa que sea un hermano unilateral o bilateral, porque en definitiva tiene que, digamos, es con relación al muerto, con el cual tienen que, digamos, tiene que reconocer. Muy bien. Y ahora le hago una pregunta sobre, sería más o menos las reglas del condominio por ahí. Mientras dure el estado de indivisión, ¿qué ocurre si uno de los herederos quiere alquilar un inmueble que integra la masa hereditaria? Y en el caso que se siga explotando un bien por un heredero, ¿el producido debe ir al acervo y pagarse por el trabajo un porcentaje? A ver, lo que estoy entendiendo es que lo que me están preguntando es cuando hay un condominio y uno de los condóminos fallece. ¿Eso es? No, en el estado de indivisión, acá lo que preguntan. Por ahí pero yo no sé la qué reformulé mal. dijiste, te entendí del condominio. Sí, pues acá lo que preguntan es cómo se deciden en el estado de indivisión. Tenemos 3 herederos, 2 quieren alquilar, 1 no, el mismo caso que vender. ¿Qué reglas juegan? No, a ver, miren, el tema del arrendamiento es un tema muy caro para el proceso sucesorio. Es decir, tienen que estar todos de acuerdo, porque el arrendamiento o el alquiler va en contra de la partición, que es, digamos, el objetivo que tiene el estado de indivisión. Por tanto, debe regir la unanimidad, ni hablar la venta. La venta más que nada porque las reglas de la partición, no es un tema que tenga que ver con el tema de ahora, pero viene bien que lo recordemos, las reglas de la partición es la partición en especie. Por tanto, si pueden dividir en especie, no pueden obligar al heredero a vender. Ahora, si de repente tienen un monoambiente o un departamento, aunque sea de 200 metros, pero es el único departamento, obviamente no es divisible en especie. Entonces, en ese caso, la única forma es recurrir a la venta. Entonces, hablar en general sobre si se puede o no se puede, no hay una respuesta única como lo sería en el caso de la locación o del arrendamiento. Muy bien. Espero que haya quedado claro, chicos. Bueno, una de las primeras preguntas cuando arrancábamos hablando sobre el último domicilio del causante, acá nos preguntan, ¿qué pasa si una persona fallece estando de vacaciones? Por ejemplo, tiene una casa en Mar del Plata y fallece ahí. Justo se fue por la temporada. Lo que explicamos el juicio? En donde vive acá en Rosario, digamos, yo parto de la base que vive acá en Rosario. Si la persona vive acá en Rosario, tiene una temporada y se va toda la temporada allá y fallece allá, igualmente el domicilio es acá y no en Mar del Plata, y deberá iniciar esto que yo planteo de una información sumaria a tales efectos, ¿no? A justificarle al juez que por más que estipule, porque además el tema el tema es no el lugar de fallecimiento, sino que en la partida muchas veces ponen que el último domicilio es el lugar donde falleció. Hay veces que, las partidas las hacen bien y ponen Doctora, que el domicilio es en la ciudad de Rosario. parte de la partida. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí. Sí, estamos hablando de que a veces es a la partida y a veces mal. Claro, o sea, si muchas veces la partida la hacen bien y dicen, bueno, falleció en Mar del Plata y le ponen que su domicilio era en Rosario, entonces no tienen ningún problema cuando se inicie el sucesorio. Hay que mirar ese detalle, ¿no? ¿Cuál es el domicilio que le incluyen en la partida de defunción? Muy bien. La siguiente. Hay un único bien en el acervo hereditario. ¿Puede dejar el causante ese bien en forma testamentaria a un descendiente en segundo grado? ¿Qué sucede con los herederos forzosos con respecto a ese único bien que conforma el acervo?
Bueno, en el... La doctora se volvió a cortar. Es la conexión. Sí. ¿Me escuchan ahora? Ahí está, Sí. ahí está. Ahí estamos. No sé por qué agarró en este momento. Menos mal que no estuvo durante la clase, está como loco con internet. Bueno, no, lo que les decía era, a ver, si una persona le deja a sus nietos, a eso se está refiriendo, Sí. los bienes, bueno, en ese caso los nietos son terceros, entonces tendrán que iniciar, en su caso, las acciones de protección de la legítima los hijos. Porque, digamos, son personas ajenas a la sucesión. Y por tanto, entonces, bueno, tendrán que iniciar, por ejemplo, habrá que ver qué tipo de acción. Ustedes saben que ahora las acciones de defensa de la legítima se dividen en 5 y hay que atender a la situación fáctica de cuál es la situación. Claro, el caso concreto. Donaciones, si ha sido la totalidad del patrimonio, o si ha habido parte del patrimonio, en un caso es la entrega a la legítima, en la otra es la reducción de donaciones, o si ha sido no por actos entre vivos, sino mortis causa, bueno, habrá que ver. Sí. Muy bien, y bueno, vamos a la última pregunta, esta es una cuestión más práctica. A ver. En el caso de que el heredero tenga temor respecto a que desaparezcan ciertos bienes o desconozca en detalle la cuantía del acervo hereditario. Sí. Que algunos pueden estar en condominio, que integran el campo, etc. En este caso, ¿qué es mejor? ¿Hacer una medida cautelar o precautoria de constatación de bienes dentro del proceso? ¿O mejor constatación hecha de forma privada por escribano? A ver, yo me parece que ahí hay que dividir. Lo que son bienes registrables, el problema no es grave porque, digamos, si se murió una persona, no van a poder vender si no firma la persona. La cuestión se presenta eventualmente con los bienes muebles, que si la persona tiene de repente, que no sé, algo en el campo, cereal, que por ahí tenga silo bolsa, o qué sé yo, ese tipo de cosas que de repente no aparecen registradas, o si tuviera una pinacoteca, o si tuviera, bueno, lo que no aparece registrado, entonces, en ese caso, a mi modo de ver, siempre es muy importante ir con una medida conservatoria de bienes, ¿no? Que sea judicial, porque es muy difícil entrar con un escribano, no tiene la bilateralidad ya sea del otro coheredero o del fiscal y después pueden ser absolutamente cuestionadas. Digamos, yo creo que muchas veces son de utilidad las actas notariales o las constataciones notariales, pero no me parece precisamente para esos casos en donde uno quiere un acto que verdaderamente tenga eficacia. Claro. Pero una opinión mía, opinable todo esto, ¿no? Sí. Y acá también hay otra cuestión de la liquidación de la sociedad conyugal, viene por ese tema. En el caso de que estando casados hayan comprado un inmueble y esté a nombre de uno de los dos partes del matrimonio, no se me fue la palabra, perdón. Sí. En ese caso, fallece a nombre del titular. ¿Cómo denuncio yo ese bien? ¿Como ganancial por el 50%, por el 100%? A ver, no importa el nombre de quién esté, si los cónyuges se encuentran bajo el régimen de comunidad, porque ahora no es que esté casado o no esté casado, ¿no? Sino que si está bajo el régimen de comunidad y suponete, yo estoy casada y compro un bien ganancial y no me valgo de un condominio de ganancial, es decir, lo pongo solamente a mi nombre, ¿no? Sí. Se muere mi marido, lo mato a mi marido, me quedo viva yo. Bueno, si no, pongámoslo al revés, si no parece como de mal gusto, ¿no? En ese caso, por más que esté a nombre mío y fallezca él, se tiene que declarar el 100% de ese bien porque precisamente se disuelve la comunidad por muerte. Y para que haya un 50% propio del cónyuge supérstite que lo toma como socio de la comunidad, requerimos de este proceso judicial de la declaratoria de herederos y que se hace, por supuesto, de manera conjunta con la sucesión de los bienes, es decir, la liquidación de la comunidad se hace de manera conjunta con la sucesión. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por siempre ser parte de estas actividades que
que organizan acá los chicos desde el nuevo espacio de graduados y la agrupación Arturo Zompay. Bueno, muchas gracias, también le quiero agradecer personalmente a Gustavo por invitarme y tenerme en cuenta para realizar estas actividades. Y bueno, chicos, gracias a todos los que participaron. La charla calculo que se va a estar subiendo a YouTube. Y nos vemos el jueves próximo a las 19 horas para el segundo panel de esta capacitación en Derecho Sucesorio. Bueno, muchas gracias, doctora. Eugenia, un minuto para agradecer. Sí, por favor. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad la charla y además, bueno, la enorme participación, y ha quedado todavía un gran número después de una larga clase. Así que bueno, muy agradecida y muy agradecida también a los organizadores y las organizadoras. ¿Sí? Así que bueno, les dejo un cariño grande a todos y a todas, y nuevamente lo que dije al principio, a cuidarse mucho con este COVID, ¿no? Así que bueno. Gracias, muchas gracias, Mariana. Chao, gracias, Gustavo. Chao, chao. Chao. Chao, chao a todos, y nos vemos el jueves con la doctora Sandra Torres para concluir esta primera semana de Derecho de la Asociación. Chao.